estamos hechos de mitos. Esa fue la primera frase que salió de la charla telefónica que tuve ayer con el director Pablo Almeida después de ver por quinta vez su película El Gran Jacinto. Bueno, la película fue estrenada en el 2014, es una película grabada enteramente en la ciudad de Rauch. Pablo es oriundo de la ciudad de Rauch. La película cuenta la historia de dos hermanos que viven en una zona rural en 1948 y tras la muerte de su padre deben buscar a su tío. Es quizás el único que tenga la clave para salvar la chacra familiar, la chacra de la familia, ¿bien? Paralelamente aparece el personaje de Fortunato, una especie de villano de la película, que es el farmacéutico del pueblo. Es un personaje muy codicioso con sed de dinero, que va a tratar de sacar provecho de la situación esta que están viviendo los protagonistas, ¿bien? Los personajes se van a topar con un extraño mito, que cuenta la historia de un pez monstruoso que vive en un arroyo. Supuestamente dice la leyenda que en su panza está lleno de plata. Pero no solo nadie lo pudo pescar, sino las personas que lo intentaron pescar desaparecieron misteriosamente. Bien, El Gran Jacinto es una película independiente, después voy a explicar un poco qué es esto. Hizo su recorrido por festivales y un montón de proyecciones. Estuvo, por ejemplo, en el Festival Buenos Aires Rojo Sangre, estuvo en el Festival de Cine con Vecinos de Saladillo, ganó un montón de premios. Mejor película, mejor guión, mejor producción, premio Revelación Cineteca Vida y Nuevos Talentos Argentores. Bien, otra cosa interesante es que la película está online gratis en YouTube. Pueden buscarla y verla. El Gran Jacinto es una película de aventura y como hablamos siempre en las películas de aventura son clave los espacios, son otros personajes. A través de ellos nos va a contar, pero también nos va a transmitir sensaciones. Hay varias secuencias de la película que nos muestran la vida rural, hay una gama de colores determinada para cada espacio, va a estar lo que es la ciudad, va a estar lo que es la chacra, va a estar lo que es el monte, lo que es el río, y cada espacio nos va a transmitir a través de sonidos también, pero mucho a través de los colores y la gama de colores. La peli tiene una fuerte base mitológica. Y como yo siempre digo, un artista fagocita, un artista tiene que ser un buen observador y poder absorber lo que lo rodea, todo lo que lo rodea, para crear algo nuevo. Y este es el caso de Gran Jacinto. Con claras referencias a cuentos locales de la provincia de Buenos Aires, con cuentos rauchenses, con cuentos de campo, con una fuerte influencia argentina, lo decía, rauchense también, pero también una fuerte influencia de series de humor como por ejemplo Los Simpson, o El Chavo del Ocho, o películas como El Gran Pez, o el cine de los hermanos Coen, por ejemplo ¿Dónde estás, hermano? Y también referencias mitológicas bíblicas o mitológicas griegas. Es un compendio de todas esas cosas que el director fue absorbiendo. Por ejemplo, el espacio mitológico de lo que es el río, el arroyo, este lugar que trasciende y que genera un cambio en los personajes, una vida nueva. Se ve, por ejemplo, en el relato de Moisés, también se ve en el bautismo de Jesús. Y acá esta figura del río también aparece de nuevo, ¿no? Y aparece esta figura del viejo sabio, que es como un personaje muy recurrente en la mitología. Y acá está como un personaje que es como una especie de croto, un payador que vive al lado del río. También vemos estas referencias del río en películas como ¿Dónde estás, hermano? O El Gran Pez. Y retomando la idea del gran pez, esta idea de los pescadores, también vemos esta referencia del pez en un capítulo de Los Simpson muy recordado, que es el de Sherman. Es un mito que debe trascender toda frontera, la del pez mitológico gigante del pescador, el viejo y el mar, por ejemplo. Yo me imagino a unos sumerios contando este cuento de no, un pez gigante que vive y yo solo lo pude atrapar pero se me escapó. Y me imagino unos indígenas de la Patagonia contando también este cuento. Así que hay algo ahí muy mitológico que trasciende las fronteras. Hablando con Pablo también me contó esta situación que se genera en un momento que es como un chiste que yo vi en la película Full Metal Jacket, esto de el militar que le pide ponle cara de guerra, ¿cuál es la cara de guerra? ¿Dónde está tu cara de guerra? Y me contó que eso es una anécdota que le dijo su tío que le hacían hacer en la colimba, que mientras le hacían aplaudir cardos, le pedían la cara de guerra. Una cara de guerra, caray. Así no sirve, así no sirve. La película también podríamos inscribirlo en el género realismo mágico porque tiene ese toque fantástico. Y si nos ponemos a pensar, el realismo mágico es un género literario muy latinoamericano.
Cortázar, por ejemplo, pero tenemos el caso de 100 años de soledad, que también narra la historia de un pueblo, ¿bien? Y tiene este toque fantástico. Y está muy bueno poder tener ese género también en las películas. Algo importante de la película que se trabajó muy bien es la música. La música va a acompañar durante toda la película. Bueno, hablemos de la actuación. Acá hay una clave muy importante. Va a usar arquetipos de personajes. Los personajes van a estar totalmente satirizados, resaltando la cualidad de cada personaje, la cualidad divertida. Y esto se va a reforzar mucho a través de los vestuarios de los personajes y también del uso corporal que tiene cada personaje. Siento que la película retoma un poco lo que es el teatro criollo. Acá lo podemos ver en referencias como Esperando la carroza y también, por ejemplo, en películas como La cabalgata del circo, donde justamente repasa lo que es la historia del teatro criollo. Por ejemplo, me pareció muy interesante que el villano de la película, que es muy satirizado, es un personaje muy divertido, Fortunato, use todo el tiempo soliloquios, ¿bien? Que eso me remite a los dibujitos animados o la serie de Batman, ¿no? Que el soliloquio es esto cuando el personaje dice en voz alta lo que va a hacer. Ahora voy a ir allá y mi plan es... Bien, un detalle importantísimo que es que esta película es una película independiente. ¿Qué quiere decir que es una película independiente? Que es una película hecha por afuera de los subsidios que entrega el Instituto de Cine, el Inca, y fuera de los circuitos comerciales. Esta es una película de un pibe apasionado por el cine, un pibe apasionado por las historias y los mitos que dijo, vamos a contar un cuento y quiero grabarlo en mi ciudad. Bueno, hacer una película independiente es un camino de ida. Está buenísimo, pero es un camino complicado. Acá hay algo muy importante que muestra la película, la pasión que tiene el director por los detalles y por este universo. Bien, lo vamos a ver en la cantidad de detalles y objetos de la película de la época. Por ejemplo, los billetes, los vestuarios, los accesorios, que tenga caballos, que tenga vehículos, que tenga armas. Todo ese tipo de cosas van a sumar que la película nos transporte a ese universo. Algo muy importante que hablé con el director, que me contó, es que claro, nosotros vivimos en el siglo XXI y esta película data como si fuera del 1948. Entonces él tuvo que hacer un montón de trabajo de postproducción, ¿no? En After Effects, lo que se llama edición de efectos, por ejemplo, arreglar las fachadas, sacar grafitis, sacar un montón de cables, transformar que una calle asfaltada tenga adoquines. Acá es interesante la sinergia que sucedió en Rauch con todos los vecinos y la gente de la ciudad. Es que la gente se empezó a sumar a la película, quizá diciendo, bueno, qué bueno, yo tengo una camioneta antigua, la puedo poner. Quizá esa persona charlando terminó haciendo una escena que no estaba en el guión y le agregaron un personaje. A veces el cine independiente tiene esto, de ser un trabajo colectivo. La película tiene la mayoría de actores no profesionales, ¿no? Salvo, por ejemplo, quizás el caso de Fortunato, que actuó en teatro, pero la mayoría son actores que no tuvieron experiencia frente a la cámara. Pablo me contó que un acercamiento que le ayudó para que los actores que quizás estaban un poco nerviosos con la cámara entiendan es hacer un paralelismo con el truco, ¿no? En el truco que uno tiene que mentir. Entonces es el mentir y creérmelo yo, esa picardía de creérmelo yo para que el otro se lo crea. Algo que me contó que era clave, que era el vestuario. Que los personajes, al ser de época, cuando se ponían el vestuario, los tirantes, la boina, ya entraban en personaje. Él sentía que era como en el carnaval, ¿no? Que estaban usando ese disfraz que los transformaba. Se ponían la máscara y ya transformaban a otra época. Y ya les cambiaba el cuerpo. En cuestión de tiempos, el cine independiente también tiene una ventaja y desventaja. El tiempo, ¿no? Nadie te corre. No tenés que una fecha de entrega. Pero es una desventaja porque a veces se ponen muy laxas. Y uno también está con los tiempos de los demás, ¿no? Y acá la película se grabó en 2 veranos distintos. Y eso yo no lo noté nunca, pero me dijo que hay unas escenas que son pegadas, que se grabaron después de un año. La película resuelve muy bien, con ínfimos recursos, escenas muy difíciles. Como por ejemplo, personajes charlando dentro de una camioneta antigua, tiroteos, persecuciones, caballos. La película fue grabada con una Canon 60D, que es como esta cámara que tengo acá, con un lente kit. No es este exactamente, pero es muy parecido a este, es un 18-135. Pero es esta cámara. Y fue grabada con un micrófono parecido a este, un poquito mejor, pero parecido a este, que va arriba de la cámara. ¿Bien? Y a veces
lo acercaba a la boca de los personajes que hablaban. Con estos recursos fue grabada la película. El cine independiente es toda una aventura. Todos los que grabamos una película independiente sabemos que a veces nos ponemos en peligro y hacemos locuras para obtener ese plano que capaz se hace de otra manera claramente, con gripería que cuesta mucho dinero. Pero acá, por ejemplo, Pablo me contó que para grabar adelante de un auto se ató con un cinturón al capó del auto, se metió en un río congelado para grabar escenas bajo el agua, se metió en la caja de una camioneta para grabar el caballo andando. Pablo y yo somos de la UBA, somos de imagen y sonido, y ahí hay una... En la UBA lo atamos con alambre, lo reservemos con Jonflex, que es la cinta de papel, conocida como Jonflex, y la película se ve eso, como una persona con muy pocos recursos puede resolver y hace una película que está buenísima. Para cerrar quiero decir dos cosas nomás. Una que hablamos con Pablo, que es esta sensación que nos pasó a los dos, ¿no? De proyectar la película en pantalla grande y estar ahí con los espectadores. El cine tiene esa sinergia de que cuando están todos ahí las risas se contagian, las emociones se contagian los llantos se contagian. Y eso está buenísimo. Si bien está genial verte una peli en tu casa tranquilo, que haces clic y ya tenés ahí todo armado, no es lo mismo de la magia de ir a una pantalla grande y conectarte con un montón de personas que están sintiendo ese mismo latido en el mismo instante que vos. Y por otro lado, citando al Martín Fierro, que en una frase que me encanta dice: y colijo que no quieren la barunda componer, para esto no ha de tener el jefe, aunque esté de estable, más que su poncho y su sable, su caballo y su deber. No necesito ni tener a la Roca, ni tener millones de dólares, es la pasión por querer contar una historia que tengo. La gente se empezó a sumar. Bueno, como les dije antes, pueden ver El Gran Jacinto online, buscan El Gran Jacinto tucu, 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 en YouTube y está online, gratarola, es un planazo. Va muy bien con vino, va muy bien con mate, va muy bien con pizza, va muy bien con birra. Síganme para seguir viendo videos, voy a subir un video o dos videos, depende de la semana, en Instagram y en YouTube.